Arquímedes y los gases. En los gases también se acumula el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un gas desaloja un volumen de gas igual al suyo y recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del gas desalojado. Como los gases son muy livianos, el empuje es significante, pero en el caso de que el cuerpo sea muy liviano, el empuje supera al peso del cuerpo y lo hace ascender. Es el caso de los globos aerostáticos y los dirigibles. Si el cuerpo es muy grande, desaloja mucho gas. La presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Como nuestro cuerpo está adaptado a esta gran presión, no la percibimos. También sabemos que la presión atmosférica no es siempre la misma, ya que sufre variaciones de acuerdo a la altura. La presión atmosférica es menor a medida que se asciende. Estas variaciones de presión se miden con el barómetro. El barómetro. La presión atmosférica se mide con los barómetros. El barómetro de cubeta es el más preciso. Se trata del aparato creado por Torricelli, más de una regla de más de una más una regla milimetrada. También existen otros barómetros que no utilizan el mercurio. Son sólidos y manuables, pero menos precisos. La, la energía. La energía solo podemos percibirla en los movimientos, en los cambios que se producen en la naturaleza y en todas las formas de vida. A través de ellos se ponen en evidencia sus efectos y sus continuas transformaciones. ¿Qué es la energía? Energía es la propiedad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo modificando o influyendo a otro cuerpo. El trabajo es el efecto producido por la energía, que es la causa, de acuerdo con la forma, con la, con la forma que adopte la energía, que es una sola. Puede producir diferentes efectos o trabajos. Veamos algunos de ellas. Energía potencial es la energía acumulada que poseen a todos los cuerpos cuando están en reposo. Por ejemplo, nuestro cuerpo posee una energía potencial cuando estamos sentados. Energía cinética es la energía que emplea un cuerpo en movimiento y produce un trabajo. Por ejemplo, cuando corremos, estamos realizando un trabajo y empleamos la energía cinética. Energías que se transforman. Cuando un cuerpo está en reposo, posee energía potencial. Al ponerse en movimiento, esta energía se transforma en energía cinética. En el gráfico de la página anterior inferior derecha podemos ver cómo la energía puede transformarse de potencial a cinética. Según los físicos, la energía puede tener 6 formas diferentes y cada una de ellas puede transformarse en cualquiera de las otras como le indica en el siguiente esquema. Energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica transforma la fuerza del agua en electricidad. Para obtenerla es necesario construir represas o embalses hidroeléctricos. Estos contienen, estos contienen el levantamiento de diques para retener el agua de un río caudaloso. Donde se forma un lago, la energía la provee el agua, ya que el dique crea un desnivel entre la base de la represa y la superficie del lago. El agua fluye con fuerza a través de una especie de túneles y por ellos llega hasta las turbinas que giran para producir electricidad. Es necesario un río caudaloso para mover las turbinas, que son como grandes hélices por donde pasa el agua y las hace girar. Estas a su vez hacen girar los generadores que transforman la energía de movimiento en energía eléctrica. La electricidad. Gran parte de los artefactos que nos rodean, como el televisor, el automóvil o la bombilla con la que nos alumbramos, utiliza la electricidad para funcionar. Veamos cómo se produce. ¿Cómo se produce la electricidad? Para empezar, debemos recordar que la materia está formada por átomos. Estos, a su vez, están constituidos por un núcleo donde hay neutrones sin carga eléctrica y protones con carga eléctrico positiva, y de una corteza con electrones que giran alrededor del núcleo y que poseen una carga eléctrica negativa. El número de protones es igual al de electrones cuando el átomo se encuentra en estado normal. Cuando frotamos dos cuerpos de materiales distintos, uno queda con carga eléctrica positiva, pierde electrones, y el otro con carga eléctrica negativa gana electrones. Esto es consecuencia del frotamiento en el cual
cual estos dos cuerpos se arrebatan electrones uno al otro. Este tipo de electricidad se llama electricidad estática porque queda en reposo y retenida en el cuerpo. Clases de electricidad. Cuando se rompe el equilibrio de carga neutra que posee toda la materia, por ejemplo, por frotamiento, que- quedan en evidencia las cargas negativas o positivas. Por este hecho, decimos que existen dos clases de electricidad, electricidad negativa y electricidad positiva. Una sencilla experiencia. Hagamos un experimento. Corta pequeños trozos de papel delgado. Toma un peine de plástico y frótalo sobre la piel o los cabellos. Luego acerca el peine a los trozos de papel. Al frotar el peine se carga de electricidad y trae a los papeles. Si repetimos esta experiencia con el peine y trocitos de papel metalizado, los papeles no se pegan al peine. Esto nos permite comprobar que los las cargas eléctricas de igual signo se repelen, las cargas eléctricas de distintos signos se atraen. Materiales conductores y no conductores. Conductores, materiales o elementos que permiten que la electricidad circule con facilidad. Ejemplos, agua, más aún la salada, metales, cobre, aluminio, hierro, entre otros. Aire húmedo y el cuerpo humano. No conductores, materiales o elementos que no permiten que la electricidad circule normalmente. También son llamados aislantes. Ejemplos, plástico, vidrio, loza, madera. La loza no transmite, qué raro. Madera, caucho, porcelana. Los cables tienen en su interior metal para conducir la corriente y por fuera plástico como aislante para evitar accidentes. Metal o cobre. Que bobo, el cobre es un metal. La corriente eléctrica. La corriente eléctrica se produce cuando las cargas eléctricas están en movimiento dentro de un conductor. Para obtener una corriente eléctrica permanente es necesario un generador de energía, que puede ser una pila o una bacteria. Las bombillas eléctricas, los aparatos eléctricos, etcétera, se encienden por acción de la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica recorre una y otra vez es un circuito eléctrico, como los autos de carrera recorren un circuito automovilístico. El circuito eléctrico, elemento, cómo funciona. Generador, produce la energía para generar electricidad. Central eléctrica, conductor, conduce la energía en el circuito eléctrico. Cables de cobre recubiertos con material aislante. Receptor, resistencia, recibe la corriente eléctrica y la transforma en otras formas de energía. Bombilla de luz, interruptor, evita o permite el paso de la corriente. Llave de luz. Intensidad, resistencia y potencial eléctrico. En un circuito eléctrico, cuando circulan muchos electrones en un cierto tiempo, decimos que la corriente tiene una mucha intensidad. Si la hacen pocos electrones, decimos que la corriente es débil. La intensidad de corriente se mide en amperios y para ello se utiliza un aparato llamado amperímetro. ¿Cómo influye la resistencia en la intensidad? Cuando un circuito presenta una resistencia, permite que pasen menos electrones en un cierto tiempo, es decir, que la resistencia limita la intensidad de la corriente. ¿Sabías que en la bombilla eléctrica la corriente se hace pasar por un filamento muy fino, espiran- a- espiralado, que crea una resistencia elevada y al poco tiempo el filamento se calienta en presencia del gas interior, donde lugar resplandor que los ilumina? Hasta mañana. La fuerza necesaria para que los electrones circulen y enciendan la bombilla se denomina diferencia de potencial. Entre A y B existe una diferencia de potencial. El potencial eléctrico. Si la electricidad es la resultante del desplazamiento de electrones, entonces cuando estos recorren un circuito realizan el trabajo de trasladarse de un lugar a otro del circuito. Este trabajo se llama potencial eléctrico. Se mide en voltios con un instrumento llamado voltímetro.
Electrones vienen, electrones van. En la corriente alterna, los electrones van y vienen por el conductor eléctrico a intervalos regulares de tiempo. Primero marchan en un sentido y luego cambian en forma alternada. Los aparatos eléctricos que usamos habitualmente funcionan con corriente alterna. Para producir corriente alterna se hace girar una bobina entre dos imanes. La cantidad de corriente varía el tiempo que gira la bobina. La corriente es continua cuando fluye en una sola dirección a lo largo del tiempo. Los electrones siempre fluyen en la misma dirección. La corriente es alterna cuando varía la dirección de electrones a intervalos regulares de tiempo. Las pilas. Alessandro Volta, físico italiano 1745-1827, fue el creador de la pila. La pila que hoy conocemos está formada por una varilla central de carbono, polo positivo, rodeada por una mezcla de polvo de carbón y dióxido de magnesio, que a su vez está circulando por una pasta gelatinosa de cloruro de amonio. Todo esto se encuentra en un recipiente de zinc, polo negativo, envuelto por un cartón o una lámina de latón que protege a la pila. La pila no es realmente una fuente de energía, sino un transformador de energía química en energía eléctrica. Las sustancias y la electricidad. El paso de la corriente eléctrica continua descompone ciertas sustancias que encuentran en estado líquido. Estas sustancias se les llama electrolitos, como lo son las sales, las bases y los ácidos. Estas sustancias se descomponen en dos partículas que tienen carga eléctrica y que se llaman iones. Uno de los iones posee una carga eléctrica negativa, anión, y el otro presenta carga positiva, catión. Cuando la corriente eléctrica pasa por estas sustancias, los iones negativos se dirigen al electrodo positivo, anodo, y los iones positivos van al electrodo negativo, catodo. Este proceso denominado electrolisis es muy importante para la industria, ya que se utiliza para cubrir objetos con una capa metálica y protegerlos de la corrosión, así como también para la obtención de aluminio. El magnetismo. El magnetismo es una propiedad de la materia que en general aparece en todas las sustancias, en menor o en mayor grado. Veamos, sustancias magnéticas. Las sustancias que se presentan en la propiedad llamada magnetismo en menor o mayor grado son consideradas magnéticas, mientras que las otras son llamadas no magnéticas. La sustancia magnética por excelencia es la magnetita, también llamada piedra imán, formada por óxido magnético y hierro. La magnetita tiene la particularidad de traer cuerpos que contengan hierro y acero. Además, existen otros minerales magnéticos como el níquel, el cobalto y en algunas aleaciones. ¿Qué es el imán? El imán es todo cuerpo que tiene la propiedad de atraer trozos de hierro. Los imanes naturales son cierto tipo de rocas, como la magnetita, que atraen el hierro naturalmente. El resto de los imanes se consiguen por imantación. El material magnético, cuando no está imantado, tiene todos sus imanes internos sin orientar. Así ese material lo podemos encontrar con un imán natural muy intenso. Por un tiempo se imanta y se convierte en un imán artificial. Sus imanes internos se orientan potenciando su efecto. ¿Sabías que la Tierra es un gran imán? Sí, el comportamiento de nuestro planeta Tierra se asemeja al de un imán gigante, cuyos polos magnéticos se encuentran muy cerca de los polos geográficos. Esto podemos encontrarlo con una aguja imantada.
una aguja imantada que puede girar libremente sobre su eje. La aguja se moverá orientando sus extremos hacia los polos magnéticos terrestres norte y sur. Líneas, polos y campos magnéticos. Todo imán presenta dos polos que pueden llamarse norte y sur. El campo magnético. Determinemos un campo magnético con un imán y colócalo sobre una mesa. Esparce limaduras de hierro sobre una hoja de papel y colócala sobre el imán muy cerca pero sin tocarlo. Luego golpea suave. Coloca sobre el imán muy cerca pero sin tocarlo. Luego golpea suavemente el papel con un lápiz y observa la forma del campo magnético. Como habrás visto, el campo presenta líneas que indican la fuerza y el sentido de las mismas. Cuando las líneas están más cerca, el campo magnético es más intenso, pues cuando están más separadas es más débil. Todo imán genera un campo magnético a su alrededor y con mayor intensidad en los polos. El electroimán. Un electroimán es un número de encierro. Electroimán. Un electroimán es un núcleo de hierro envuelto o rodeado por una espiral cable por el que circula la corriente eléctrica. Cuando un campo magnético compo desapare, cam- campo desaparecido, desaparece al dejar de circular la corriente eléctrica. ¿Lo sabías? Existen grandes electroimanes utilizados para levantar grandes pesos. Un ejemplo de ellos son los utilizados para levantar automóviles que van a ser desarmados o compactados. El magnetismo terrestre. La Tierra tiene un campo magnético muy grande. Nuestro planeta podría considerarse como un gran imán debido a que en su composición cuenta una gran cantidad de magnetita y otros minerales de hierro en su composición. Con un gran imán debido a que su composición cuenta con una gran cantidad de magnetita y otros minerales como hierro en su composición. El ángulo de la inclinación magnética es diferente entre los polos magnéticos y geográficos. En el polo norte, ambos polos están separados 1.650 kilómetros, mientras que el polo de su separa de sus El ángulo de inclinación magnética es la diferencia entre los polos magnéticos y geográficos. En el polo norte, ambos polos están separados 1.650 kilómetros, mientras que en el polo sur se separan 2.750 kilómetros. En la línea del ecuador, el campo magnético es la orientación. La brújula es un instrumento que tiene una aguja imantada que es traída por el campo magnético terrestre. Esta propiedad nos permite orientarnos, ya que el apuntar al polo norte magnético nos indica el polo norte geográfico, con una pequeña diferencia en las de magnetismo musical. Las cintas de los casetes de música y de video tienen en su interior material magnético que se imanta en forma particular según la música o imágenes de los mismos. Cuando regresábamos, primero desimanta la cintura y luego se imanta nuevamente según la participación del nuevo sonido o material magnético que se imantan en forma particular según la música o imágenes de los mismos. Regrabamos, primero se desimanta la cinta y luego se imanta nuevamente según la particularidad del nuevo sonido o de las nuevas imágenes.